Ahora sí, estamos grabando. A ver, yo tengo que usar el teorema de Lagrange, me dice, para demostrar esto. ¿Sí? A ver, ¿qué me decía el teorema de Lagrange? Primero pensemos qué me decía teorema de Lagrange. Digo, si quiero utilizarlo, debería saber a ver qué es lo que me dice. Si yo tengo f continua en un intervalo cerrado AB, bueno, aparece una B y acá hay una B. ¿Alguna coincidencia? Empiezo a ver. ¿Sí? Y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' en C, ¿a qué es igual? A f de B menos f de A, todo sobre B menos A. ¿Sí? Esto que habíamos hecho el dibujo la vez pasada, de que yo acá tengo C, acá tengo A, acá tengo B, y mi gráfico hace alguna cosa, tengo la recta secante, que es la que une los puntos extremos, ¿sí? Me dice el teorema de Lagrange que va a haber al menos un valor, ¿sí? Un valor, supongamos que por acá, C dentro del intervalo, en donde si yo trazo la recta tangente, es paralela a esta, ¿no? Esta es la pendiente de la recta tangente, y esto es, digamos, la pendiente de la recta que pasa por A, F de A, B, F de B. Bárbaro, me habla de la existencia de una recta paralela a otra recta. ¿Cómo corno hago aparecer esto? Primera cosa, tendría que hacer aparecer, ¿no?, una función. Como acá me aparece un logaritmo, y yo me veo tentado de hacer aparecer el logaritmo. ¿Qué sé yo? A ver, si yo digo f de x igual al logaritmo natural de x, por las condiciones que me ponen A con A y B, o sea, 0 menor que A menor que B, o sea, tanto A como B son números positivos y este es más chico que este. O sea, en el intervalo sería AB en orden. La función logaritmo es continua. La función logaritmo es continua en todo su dominio y también es derivable. La función logaritmo es derivable también en todo su dominio, o sea, en los reales positivos. Así que en cualquier intervalo real voy a tener que mi función es derivable. ¿Sí? Acá me hice aparecer un A y un B, como el A y el B que me piden acá, y me hice aparecer el logaritmo natural de X. Vamos a ver si esto me ayuda. Me voy a volver a copiar A menos B sobre A menor que logaritmo natural de A sobre B menor que A menos B sobre B. Y tengo f de x igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Y mi intervalo es el AB. Entonces, como mi función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, acá es donde meto el teorema de Lagrange. Yo sé que existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que f' en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Pero ahora voy a traducir estas cuestiones en el marco de mi función. Si f de x es logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. O sea que la derivada de la función en c es 1 sobre c. Esto es igual al logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de a, todo sobre b menos a. Pero este c pertenece al intervalo AB, o sea que a es más chico que b y es más chico que c, al revés.
más chico que C, más chico que B. O sea que C está en el medio entre A y B. Pero si yo invierto esto, o sea, voy a invertir, ¿por qué? Porque acá me aparece 1 sobre C. Quiere decir que 1 sobre A es más grande que 1 sobre C, más grande que 1 sobre B. O sea que a partir de esto, yo el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A, todo sobre B menos A, como esto es igual a 1 sobre C, esto va a ser más chico, ¿sí? Que, o sea, esto es igual a 1, vamos a hacer así, vamos a poner igual, igual. Esto es igual a 1 sobre C, y 1 sobre C es más chico que 1 sobre A. Por el otro lado, también es igual a 1 sobre C por el teorema de Lagrange, entonces va a ser más grande que 1 sobre B. Y acá acabo de meter mi función entre medio de dos cotas, o sea, empiezo a construirme esta forma. Me queda 1 sobre B menor que el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A sobre B menos A menor que 1 sobre A. ¿Sí? Ahora, B menos A es positivo, así que yo podría multiplicar todo por B menos A y me queda B menos A acá arriba, o sea, voy construyéndome esto. Si multiplico todo por B menos A, me queda B menos A sobre B menor que el logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A menor que B menos A sobre A. Y ahora, simplemente para acomodarme el orden, porque en la desigualdad que me piden mostrar dice A menos B, y acá dice B menos A, voy a multiplicar todo por menos 1. Si yo multiplico todo por menos 1, me queda A menos B sobre B, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, y A menos B sobre A. Multipliqué por menos 1, me cambia los signos, multipliqué por menos 1, me cambia los signos, multipliqué por menos 1, me cambia los signos. Pero al multiplicar una desigualdad por un número negativo, se me invierten las desigualdades. O sea que esto se me convierte en un mayor, ¿sí? Y un mayor. Y ahora voy a hacer nada, el remate final. Voy a escribirlo de menor a mayor. Este es el más chico de todos. A menos B sobre A. Menor que logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, por propiedad del logaritmo, me queda el logaritmo de A sobre B. Menor que este de acá. A menos B sobre B. Y llegué a lo que quería probar. Es jugar con desigualdades. El único punto en donde uso el teorema de Lagrange es para tratar de obtener a qué es igual esto para poder acotarlo entre algo que tenga que ver con A y con B. ¿Sí? En el 6b la idea es más o menos la misma. Ingeniénselas, ¿sí? El 6b habla de tangente. Bueno, yo jugaría a ver qué pasa con la tangente y con X, o tangente de X sobre X, por ahí, para ver, tratar de armar esto, ¿sí? Pero cuando me piden usar un teorema que implica una función, como que el desafío principal es, bueno, a ver, ¿cuál es la función que tengo que hacer entrar para poder usar el teorema? Y ahora pasamos al 9, que eran las otras consultas, ¿sí? No me olvido de la de menos x al cubo más 3x encontrada en algún parcial perdido por ahí. La podemos usar de ejemplo, como para arrancar. El 9 era utilización del teorema del L'Hopital. O sea, tengo indeterminaciones y hay que llevarlo a la forma del L'Hopital si es necesario, o sea, si no viene dada dentro de las hipótesis, convertirlo para usar el teorema. El 9D de dedo
que me preguntaron, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x a la 10. ¿Sí? Primera cosa que yo trataría de reparar. Acá me dice infinitos a secas. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer el análisis para los dos infinitos. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito, de e a la x sobre x a la 10, e a la x, el gráfico de e a la x es la exponencial. Así que si yo me voy a menos infinito, conociendo el gráfico de la función, sabemos que la función se va aproximando a 0. Y x a la 10, cuando x tiende a cualquier infinito, tiende a algún tipo de infinito. ¿Y por qué me detengo con esto? Porque esto tiene toda la pinta de indeterminación, pero no lo es. Esto no es una indeterminación. Siempre que hay un 0 y un infinito, uno espera que haya una indeterminación. Bueno, 0 sobre infinito, como infinito sobre 0, no son indeterminaciones. ¿Por qué? A ver, yo esto lo puedo pensar así. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la 10 por e a la menos x. A la menos x no, a la x. Si lo pienso así, usando el álgebra de límites, tengo que esto converge a 0 y esto es un número fijo sobre algo que tiende a infinito. Ya lo trabajamos al principio de la parte de límites, esto también converge a 0. O sea, esta función en el menos infinito no me presenta ningún tipo de indeterminación, es más, me presenta una asíntota horizontal, ya que estamos podemos conectar, tiene asíntota horizontal y igual a 0 a izquierda. Esta función. ¿No? Si estuviera haciendo un análisis completo de esta función, ya sé que tiene una asíntota horizontal a izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a más infinito? Límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x a la 10, ahí estoy mirando la otra punta de la exponencial, o sea que tiende a infinito. Y x a la 10, lo mismo, tienda a más o menos infinito, los polinomios tienden a algún tipo de infinito. O sea, me queda la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Qué tiene de bueno esto? Que entré dentro de las condiciones directamente del teorema de L'Hopital. Es el tipo de indeterminación que acepta L'Hopital. Entonces, directamente uso L'Hopital. Límite cuando x tiende a más infinito, e a la x derivado es e a la x. X a la 10 derivado es 10 por x a la 9. Si miro el límite, esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. No me resolvió el problema L'Hopital. Pero caigo en una nueva indeterminación en la que puedo usar L'Hopital. O sea, estoy dentro de las condiciones del L'Hopital. Algo que puedo hacer con L'Hopital es aplicarlo sistemáticamente. O sea, ser recursivo en cuanto a su utilización, siempre y cuando caiga dentro de las hipótesis. Acá caí en infinito sobre infinito, puedo usar L'Hopital otra vez. Me queda el límite cuando x tiende a más infinito, de e a la x por 10 por 9 por x a la 8. ¿Qué pasa? Otra vez infinito sobre infinito. Pero x a la 10 es una función polinómica. Algo que ya hablamos, las funciones polinómicas, si yo las empiezo a derivar sucesivamente, llega un punto que me dan un número, una constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va bajando el grado de A1, en algún momento el grado se termina. ¿Sí? Es más, ya hasta puedo saber, si yo ahora uso L'Hopital una cierta cantidad por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 veces, si no me equivoco, ¿qué me queda este límite? El límite cuando x tiende a más infinito, de e a la x por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. O lo que es lo mismo, me queda el límite cuando x tiende a más infinito, de e a la x
sobre 10 factorial. Cada uno de estos es una potencia que baja de mi x al algo cada vez que apliqué el L'Hopital. ¿Sí? Hasta que llego al punto de que me queda por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por x a la 1, y ahí hago una vez más L'Hopital y ahí es donde gané. Porque me queda una constante. Al quedarme una constante abajo se me va la indeterminación. Esto tiende a más infinito, esto tiende a 10 factorial, resultado más infinito. Y terminé. O sea, está habilitado el uso, digamos, recurrente o sucesivo del L'Hopital, siempre y cuando yo caiga dentro de las hipótesis. O sea, si yo hago L'Hopital y no me quedo en indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no puedo seguir usando L'Hopital. Porque ahí no entro dentro de las condiciones. El otro que me habían preguntado era el 9J. ¿Qué dice el J? El límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x a la 1 sobre x al cuadrado. Ok. ¿Qué pasa acá? ¿0 con alguna quisquillosidad? No, 0. Tangente de x sobre x. ¿Sí? Ese lo vimos. A ver, yo tengo tangente de x sobre x, el límite cuando x tiende a 0. Si yo pongo un 0 acá, ¿qué me queda? Tangente de 0, la tangente de 0 es 0. Si pongo un 0 acá, me queda 0. Nosotros este límite ya lo calculamos. De vuelta a lo que hablábamos la semana pasada. Hay límites en donde yo puedo usar L'Hopital, pero en el fondo no es tampoco indispensable. Digo, este límite, si se acuerdan, lo habíamos pensado como el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x, digo, es seno de x sobre coseno de x, todo sobre x. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por coseno de x. Si miramos acá, tengo el seno de x sobre x cuando x tiende a 0, esto tiende a 1, y el coseno, si lo calculo en 0, también me da 1. O sea, el resultado de este límite es 1. Ahora, también podría usar L'Hopital para calcularlo. Como estoy dentro de las indeterminaciones en las que puedo utilizar L'Hopital, utilizando L'Hopital tendría que llegar al mismo resultado. Tengo que derivar tangente de x. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno de x al cuadrado, sobre la derivada de x, que es 1. Y acá directamente pongo el 0, me queda coseno de 0, que es 1, al cuadrado es 1, 1 dividido 1 dividido 1, 1. Tanto por un lado como por el otro, llego al mismo resultado y menos mal, porque si no estaría en problemas. Si calculo la misma cosa de dos formas diferentes y me da dos resultados distintos, algo ahí no está bien. Ahora bien, esto tiende a 1, esto tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a 1, esto tiende a infinito, acá la cosa no termina. ¿Por qué? Porque acá tengo una indeterminación 1 a la infinito. ¿Sí? O sea que no estoy tan liberado al haber hecho este límite por acá. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo que llevarlo, lo voy a construir de la forma del límite tipo E. Por ejemplo, puedo decir esto es límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x sobre x menos 1 a la 1 sobre x al cuadrado.
Esto tiende a 1, esto tiende a 0, porque esto tiende a 1 menos 1 me va a dar 0, y esto tiende a infinito. ¿En qué estructura de límite tipo E estoy pensando? En el que decía límite cuando z tiende a 0, de 1 más z a la 1 sobre z. Tengo 1 más algo que tiende a 0 elevado a la 1 sobre el mismo algo. O sea, este es el que vendría a ser mi z en esta estructura. Esto me daba E. Entonces, me lo voy a juntar como una sola fracción, así me es más fácil ponerlo en el exponente. 2, 3. Ya me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más, saco denominador común x, acá, y me queda x tangente de x menos x, pero ahora necesito 1 sobre el denominador, 1 sobre el z, digo, que es lo mismo que agarrar este y ponerlo dado vuelta. O sea, si yo pongo acá x sobre tangente de x menos x, esto es z, esto de acá es 1 sobre z. Y ya lo pongo desacoplado, pues ya hicimos un montón de estos. ¿Qué tenía que agregar? Para compensar tengo que decir, bueno, voy a poner este dado vuelta, a ver que se me dobla la hoja, tangente de x menos x sobre x, por el 1 sobre x al cuadrado, que era mi exponente original. ¿Sí? O sea que esta, ya me lo llevé a la estructura, converge a E. Ahora el asunto es ver qué pasa con esto. O sea, con el límite cuando x tiende a 0, de tangente de x menos x, todo sobre x al cubo. O sea, dice x por x cuadrado, x al cubo. Si yo pongo un 0 acá, tangente de 0 me da 0, menos 0 me da 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. O sea, nuevamente estoy dentro de las hipótesis del teorema de L'Hopital, así que puedo usarlo alegremente. L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, derivo arriba. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, menos la derivada de x, que es 1. Todo sobre la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Vuelvo a poner 0 acá. Coseno de 0 me queda 1, así que esto es 1 menos 1, esto sigue tendiendo a 0. Lo de abajo sigue tendiendo a 0. O sea, sigo teniendo indeterminación, pero como estoy dentro de las condiciones del L'Hopital, podría intentar usar L'Hopital de vuelta. Y ahora es donde tengo que tener cuidado, porque esto es una división. A ver, 1 sobre coseno cuadrado de x, para derivarlo, lo podría pensar como que es coseno a la menos 2 de x, en vez de como una división. Porque si lo pienso como una potencia negativa, puedo usar regla de la cadena. Tengo coseno de x elevado a la menos 2. ¿Cómo se deriva? Baja el menos 2. Por coseno, la potencia le resto 1, y ahora multiplico por la derivada de la base. La derivada del coseno es menos el seno de x. O sea, 1 sobre coseno cuadrado de x derivado, me queda seno de x, ¿sí? Este menos se me va con este menos, me queda un 2 por acá, y abajo me queda un coseno cubo de x. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 0, de la derivada de 1 sobre coseno cuadrado, 2 seno de x sobre coseno al cubo de x, la derivada de 1 es 0, todo sobre 6x. Y otra vez más, si yo pongo un 0 acá y un 0 acá, este me queda seno de 0, que es 0, y coseno de 0, que es 1. Y acá me queda 6x, que es
Como x es 0, me queda 0. O sea, tengo 0 sobre 0. Podría volver a usar L'Hopital, ¿sí? Pero a mí derivar esto ya no me entusiasma mucho. Si uso L'Hopital, llego exactamente al mismo resultado. ¿Qué voy a hacer yo? Operar con esto. Una fracción dividido algo es lo mismo que el algo, 2 seno de x, entre multiplicando al denominador. O sea, esto es igual a esto. Acá no hice L'Hopital nada, hice cuentas de fracciones. ¿Por qué me lo escribo así? Y porque al tenerlo escrito así, me aparece un viejo conocido que si tuviera... Me desaparecieron las viromes de colores, acá están. Me aparece un viejo conocido ahí. Seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Esto es una constante, no genera problemas con el límite, y el coseno en 0 vale 1, así que coseno al cubo de x converge a 1. O sea, resultados finales, 2/6, que es 1/3. O sea que todo esto de acá arriba, después de utilizar un montón de veces L'Hopital, llego que vale 1/3. O sea, el resultado final de mi límite es e a la 1/3. Una belleza. Digo, sin L'Hopital este era un límite que por ahí no sale o que hay que hacerle un montón de cosas rebuscadas. ¿Sí? Lindo ejercicio para preguntar. Lo mismo que el de Lagrange. ¿Sí? Muy lindas las preguntas de hoy. Ahora bien, yendo un poco a la pregunta que encontró el compañero por ahí en un parcial viejo que tomó alguien, vaya a saber quién lo tomó ese parcial. Cuidado, algo en serio con los parciales viejos, ¿sí? Si encuentran parciales viejos de Daniel, está recontra bueno para practicar. Es más, cuando estemos cerca del parcial, Daniel les va a mandar un archivo con un montón de ejercicios de parciales viejos que tomamos, ¿sí? Digo, está bueno para conocer el estilo de ejercicios y el tipo de cosas que se nos pueden ocurrir. Ahora, si encuentran parciales de otros profes, otras profes, cuidado porque pueden haber diferencias grandes, ¿sí? Yo he trabajado como ayudante, digamos, en la parte práctica con distintos docentes y cada docente le da su impronta al examen o hace mayor hincapié en algo que les interesa más. Entonces, hay parciales que son muy diferentes, ¿sí? Digamos, por ahí que está como tema central algo que nosotros con Daniel pasamos más tangencialmente. No es que los parciales son unificados para todas las comisiones. Por eso les digo, si van a buscar parciales viejos, busquen parciales viejos de Daniel. ¿Sí? Bien. ¿Qué trabajamos hoy? El tema de análisis, crecimiento, decrecimiento, extremos, ¿sí? Puntos críticos. Y no sé si se llegó Daniel a hablar de concavidad. Me dirán ustedes que estuvieron en la clase de Daniel. ¿No? No. Solamente crecimiento y decrecimiento. Sí, Okay. sí. Bueno, y extremos. Bien, ¿cuál es la idea? Vamos a la cuestión práctica. Tenemos una serie de teoremas que nos permiten, a partir del análisis del signo de la derivada, analizar qué es lo que pasa con la función. Básicamente, ¿qué tenemos? Si f de x es derivable en el intervalo AB y f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces f es creciente en el intervalo. Lo mismo si f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente a AB, entonces f es decreciente en el intervalo AB.
Básicamente, ¿qué nos dicen estos teoremas? Que cuando la derivada es positiva, la función sube. Y cuando la derivada es negativa, la función baja. ¿Sí? Si f de x tiene un máximo o un mínimo en x igual a A y es derivable en x igual a A, entonces f' de A es igual a 0. ¿Sí? Y este es otro teorema que nos dice que el máximo o el mínimo, si la función es derivable, se da en los puntos de derivada 0. ¿Sí? O sea, fíjense que acá lo que tenemos es derivable en un intervalo y si la función es derivable en un punto. ¿Sí? Si la función es derivable en un punto y la función tiene un máximo o un mínimo, entonces la derivada de A en ese punto es 0. Cuidado que esto no es un sí solo sí. O sea, tengo puntos donde la derivada vale 0 y la función no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? O sea, como que lo que llamamos puntos críticos son los valores en donde la derivada se anula, que al igual que cuando hablábamos de asíntotas verticales, son nuestros candidatos a máximos y mínimos. ¿Sí? Y acá nosotros estamos trabajando en intervalos donde la función sea derivable. ¿No? Digo, si yo pienso que la función derivada es positiva en un intervalo, esto de acá es lo mismo que pensar en el conjunto de positividad de la función derivada. Esto de acá es lo mismo que pensar en el conjunto de negatividad. ¿Qué separa el conjunto de positividad y de negatividad de una función? O las raíces o las discontinuidades. Donde la función derivada es discontinua, son justamente los valores donde la derivada no va a existir. Entonces ahí es donde puedo tener un cambio de comportamiento. Entonces voy a usar el ejemplo que nos proponían de algún parcial perdido por ahí. Tengo f de x igual menos x al cubo más 3x. Y quiero llevar, ¿sí? Quiero encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento, y me agregaron que también el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Digo, para esta función, encontrar conjunto de positividad y negatividad es como lo hacíamos en el ingreso. ¿Qué hago? Me busco las raíces. Voy a arrancar por eso. Tengo f de x igual menos x al cubo más 3x. ¿Sí? Estoy buscando positividad y negatividad de la función. ¿Sí? Tengo menos x al cubo más 3x igual a 0. O sea, es x por menos x al cuadrado más 3 igual a 0. O sea que una raíz es 3, otra raíz es raíz de 3, la otra raíz es menos raíz de 3. O sea, yo a partir de esta información, lo único que puedo decir del gráfico de mi función es que tengo menos raíz de 3 por acá. 3 no, 0 digo. 0 por acá y acá es más raíz de 3, estoy hoy con la escritura al revés. Sé que mi función pasa por ahí y si tomara un punto extra puedo saber que la función hace esto. O sea, yo sé que de raíz de 3 en adelante es negativa. Entre 0 y raíz de 3 es positiva. Entre menos raíz de 3 y 0 es negativa, y entre menos raíz de 3 y menos infinito es positiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo me dibujo esta función, así, bien chunga, esta otra función cumple lo mismo. O sea, tienen los mismos intervalos de positividad y de negatividad.
O sea, nos queda corta esta información. Mismo esta función podría venir hasta acá abajo y después subir, ¿sí? Acá ser más petiza. Cuidado que si yo tengo una función polinómica o lo que sea y tengo dos raíces, donde pega la vuelta, no está en el medio necesariamente. Eso pasa en las trigonométricas y en no muchas más. ¿Sí? Entonces, o vamos a analizar si acá pasa o no pasa. Ahora voy a analizar, ¿sí? Intervalos, busco intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí viene el arranque de cómo yo hago un análisis de función utilizando derivadas. Tengo f de x igual menos x al cubo más 3x más 3x. Primero, ¿quién es mi dominio? Todos los reales. ¿Sí? No aparecen x dividiendo, no aparecen x adentro de raíces, no aparecen x adentro de logaritmos, así que no hay ningún tipo de problema. O sea, es continua en los reales. No tengo discontinuidad, ¿sí? Lo que no implica que pueda haber puntos donde no exista la derivada. Ojo, derivo. F' de x me queda menos 3x al cuadrado más 3. ¿Cuál es el dominio de la derivada? También todos los reales. O sea que no hay puntos de no derivabilidad. Derivabilidad. Entonces, si hay un cambio de comportamiento en cuanto al crecimiento o decrecimiento, se tiene que dar en las raíces de la derivada. Entonces busco las raíces de f' de x. Menos 3x al cuadrado más 3 igual a 0. Esto me queda que x puede ser 1 o x puede ser menos 1. Resuelvo la cuadrática, hago todas las cuentas. Yo la estoy haciendo rápida porque sale un poco a ojo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Sí? Tengo una función que es continua y sus raíces son menos 1 y 1. O sea, ahora voy a hacer sobre esta función un análisis de este estilo. O sea, porque me interesa el conjunto de positividad y de negatividad. ¿Por qué? Porque cuando la derivada es positiva, la función original es creciente. Cuando la derivada es negativa, la función original es decreciente. O sea, a partir del signo de la derivada, lo traduzco en un comportamiento del gráfico de mi función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me lo voy a hacer yo? Yo tengo un método de organización de la información. No es el único, pueden usar otro. Yo tengo las raíces, me voy a armar los intervalos. Tengo de menos infinito a menos 1. Acá tengo el menos 1. Del menos 1 al 1. Acá tengo el 1. Y del 1 al más infinito. Y me armo una tabla. Pingui, pingui. Y acá yo tengo la derivada. Yo sé que acá la derivada en menos 1 vale 0. La derivada en 1 vale 0. O sea, son los que llamamos puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué tengo que saber yo acá? El signo de mi función. Si es positiva o negativa. Eso lo puedo hacer. Como no hay raíces, porque las únicas raíces son estas, por el teorema de Bolzano, acá la función tiene que ser siempre positiva o siempre negativa. Porque si no tendría que haber otra raíz más. ¿Sí? Entonces, una opción es, me agarro un valor adentro de este intervalo y veo qué signo tiene. Un valor cualquiera. Lo paso por la función y me fijo el signo. Mi función es la derivada, qué sé yo, agarro f en menos 8. Y lo que me interesa es el signo. Me queda menos 3 por menos 8 al cuadrado más 3.
Menos 8 al cuadrado me da 64 por menos 3, le gana por goleada al 3. O sea que acá la derivada tiene que ser negativa. Pero si la derivada es negativa, entonces mi función en este intervalo baja. Entre menos 1 y 1, me agarro el más fácil, el 0. F' en 0 me da menos 3 por 0 al cuadrado más 3, ¿sí? Que es positivo, porque me queda el 3. Positivo. Si la derivada es positiva, entonces la función en este intervalo sube. Ahora, si la función viene bajando y pasa a subir, en el valor donde tengo un 0, la derivada, hay un mínimo relativo. Es el punto más bajo, ¿sí?, del gráfico de mi función, en un entorno, porque podría haber después más adelante o más atrás puntos que estén más abajo. Del 1 al más infinito, ¿sí? A ver, me agarro la derivada en un número que esté en este intervalo, 4. Me queda menos 3 por 4 al cuadrado más 3. 4 al cuadrado es 16, por menos 3 es menos 48, le gana al más 3, me queda negativa. O sea que mi función acá baja, porque la derivada en el intervalo es siempre negativa. Si viene subiendo y pasa a bajar, entonces en ese punto hay un máximo relativo. Yo digo máximo relativo y mínimo relativo porque después puede pasar otra cosa. Digo, si pensamos en Argentina, el punto más alto de Argentina, ¿sí?, es el Aconcagua. Digo, de Argentina es el máximo en altura lejos, ¿sí? Ahora, si miramos en el mundo, hay un montón de montañas que son más altas que el Aconcagua. O sea, si bien hay un pico de montaña muy alto en Argentina, en otros lados hay picos más altos. Hay puntos que están a mayor altura. Por eso hablamos de la relatividad. Ahora vamos a mirar el gráfico y por ahí podemos decir si es absoluto o no. Entonces, a ver, por cómo es la función que me dieron, yo me puedo hacer un gráfico bastante informado. 3, 4, 5. Sí, a ver. Primera cosa, a ver, mi función era menos x al cubo más 3x. Vimos que su conjunto de ceros era el 0, el raíz de 3, y menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí. O sea, raíz de 3 es 1.7, ¿no? Más o menos raíz cuadrada de 3. Sí, 1.73. Entonces vamos a hacer así. Acá tengo el 1. Acá tengo el 2. Por acá tendré el raíz de 3. Sí. 1, 2, 3 por acá. 1, 2, 3 por acá. Más o menos por acá. Acá tengo el menos 1. Acá tengo el menos 2. Acá tengo el menos raíz de 3. Ahí tengo un punto. En 0 tengo otro punto. Y en raíz de 3 tengo otro punto. Si nos fijamos, justamente donde la función pega la vuelta, donde deja de subir y pasa a bajar, no está justo en el medio. El 1 no es la mitad entre 0 y raíz de 3, está un poco más corrido. Ahora, si yo paso el 1 por la función, f de 1, ¿qué me queda? Menos 1 al cubo más 3 por 1, o sea, me queda 3 por 1, 3, menos 1, me queda 2. Si usamos la misma escala para que quede todo re lindo, acá. Acá tengo el 1. Y si paso el menos 1, f de menos 1 me queda menos 1 al cubo más 3 por menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Con este menos 1 se me hace 1 positivo. Menos 3 me queda menos 2.
Dijimos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá. Menos 2. O sea, mi función desde menos infinito hasta el menos 1 viene bajando. Lo que habíamos visto acá. De menos infinito a menos 1 viene bajando. Baja hasta el menos 2. Este menos 2 lo obtuve haciendo las cuentas, pasando el mínimo por la función. Ahora pega la vuelta y empieza a subir, 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 subir hasta el 1. Entre menos infinito, entre menos 1 y 1 sube. Entre 1 más infinito baja. Si vemos esto sigue subiendo, o sea que este punto no es el más alto de todo porque hay valores en la imagen que están más altos. Este punto no es el más bajo de todos porque hay valores de la imagen que están más abajo. O sea, por eso este es un mínimo relativo, porque en un entorno es el punto más bajo de todos, y este es un máximo también relativo, porque en un entorno es el punto más alto, pero hay otros puntos más altos, ¿sí? Todavía. Es más, haciendo este análisis yo ya puedo decir que la imagen de mi función son todos los reales. Porque acá en adelante sigue bajando. Entonces va a cubrir todos los valores negativos. Acá hacia la izquierda, ¿sí? Sigue, o sea, en realidad acá sigue bajando, o sea que viene cada vez de más alto. O sea que acá me cubre todos los positivos. Y acá tengo un gráfico de una función re linda porque es recontra simétrica, ¿no? Es más, si pensamos en nuestra primer clase de la materia, podemos probar que esta función es impar. O sea que su gráfico es simétrico con respecto al origen de coordenadas. Y por eso esto viene así y acá viene lo mismo para el otro lado. Esto se dispara para allá y esto se dispara para allá. Presento una gráfica simétrica. Si aparece esta función en un parcial, agradezcan al cielo, ¿no? Porque es bastante simplificona. ¿Qué cosas van a aparecer? Más probable que aparezcan en el parcial. Y, por ejemplo, a ver, f de x igual a x sobre x cuadrado menos 1. Vamos a hacer el mismo trabajo, pero para esta función. ¿Sí? Es más, podríamos hacer un análisis completo si queremos, ¿no? Digo, primera cosa, tengo que el dominio, ¿quiénes son? Los reales menos el 1 y el menos 1. Porque el 1 y el menos 1 me hacen aparecer ceros en la división. O sea que estos dos son candidatos a asíntota vertical. Rápidamente, si yo hago el límite cuando x tiende a 1, de x sobre x cuadrado menos 1, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0. O sea, tiene algún tipo de comportamiento infinito, o sea que hay asíntota vertical. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1, esto tiende a 1, esto tiende a 0, así que también tiene un comportamiento de tipo infinito, hay asíntota vertical. O sea, tengo dos asíntotas verticales. Si yo hago el límite cuando x tiende a infinito, de x sobre x cuadrado menos 1, esto converge a 0. O sea que hay asíntota horizontal de ecuación y igual 0. ¿Sí? En algún punto de la práctica van a ver que se les pide hacer un análisis completo. El análisis completo presupone el análisis de asíntotas. Es más, habría que hacer los límites laterales acá para ver si se va más infinito o menos infinito, por izquierda y por derecha. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis de crecimiento y decrecimiento y ver cómo me afecta este cambio en el dominio al análisis.
Voy a hacer lo mismo de antes. Derivo f' de x y acá vuelvo a las buenas costumbres. Acá no es L'Hopital, no es derivo arriba, derivo abajo. Es un cociente, uso la regla del cociente. Tengo la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Algo que no suele convenir acá es abrir este cuadrado. Lo dejo así por las dudas. ¿Por qué? Porque yo a esta función tengo que buscarle las raíces. Y acá es donde viene la parte cuando empezamos a derivar que yo les decía, no aprolijamos las cosas salvo que sea necesario. Si el ejercicio solo me pide derivar, derivo y lo dejo todo, puedo dejar todo escrito no de la forma más simple posible. Pero en estos casos, por ahí, si puedo aprolijar un poco la derivada, me resulta más sencillo el encontrar sus raíces. Acá tengo f' de x, tengo la derivada de x es 1 por x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1, menos x por la derivada de x cuadrado menos 1, me queda 2x, todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea que, a ver, acá ya terminé de derivar. Si el ejercicio me dijera, derivar esta función, acá está terminado, porque ya derivé. Pero voy a empezar a hacer un poco de cuentas porque después tengo que buscar las raíces. ¿Qué me queda? X cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado, todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea que la derivada de mi función, f' de x, me quedó x al cuadrado menos 2x cuadrado, me queda menos x al cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Busco las raíces. F' de x igual a 0. Me queda menos x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Ahora, para que una fracción me dé 0, el numerador tiene que ser 0. Que es lo mismo que si yo agarro este denominador y lo paso multiplicando para el otro lado. Me queda 0 por todo esto, me queda 0. O sea, me queda menos x cuadrado menos 1 igual a 0, y esto no tiene solución. Ups. ¿Qué quiere decir? ¿Que la función siempre tiene el mismo comportamiento? No necesariamente. Primera cosa, ¿cuál es el dominio de mi función derivada? Son todos los reales menos el 1 y el menos 1. O sea, acá tengo dos valores donde no está definida la función original, por lo tanto, no va a existir la derivada. ¿Sí? Recuerden que derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Pero sí, no continua implica no derivable. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 1 y el menos 1? Podría cambiar el comportamiento de mi función. Y esto es lo que estaba diciendo un poco al principio. Una función deja de crecer y pasa a decrecer en dos situaciones. En un lugar donde la derivada valga 0, si la curva es suave, o en un punto en donde la derivada no exista, o porque es un punto anguloso, o porque tengo una asíntota. O sea, tengo una discontinuidad. O sea, si yo quiero cambiar el comportamiento de una curva que viene subiendo, tengo 4 opciones. ¿Sí? En realidad son 3. Tengo o que la derivada vale 0, o sea que la curva cambia de comportamiento suavemente, que la derivada no existe, cambia abruptamente la derivada, ¿sí? Esto sería algo que frena y que empieza a ir para el otro lado. Un autito que viene, se queda sin
sin velocidad y de repente va para el otro lado. Esto sería algo que rebota, una pelota contra la pared. Viene para acá, rebota y se va para el otro lado. Violentamente, por eso hay un punto de no derivada. Acá se me va el ejemplo de las pelotas y los autitos. Tengo una asíntota, viene subiendo y de repente pasa a bajar. ¿Por qué? Porque se disparó en una asíntota. Acá no es continua. Y acá lo mismo, no es continua. Viene subiendo, pasa por un punto de discontinuidad y pasa a bajar. O sea que si la función en un punto no es derivable por no existencia, porque tengo un punto anguloso o porque tengo una discontinuidad, puede cambiar de comportamiento. Ojo que es una posibilidad, porque también tengo casos en donde tengo una asíntota, ¿no? La función viene subiendo y después de la asíntota sigue subiendo. Acá viene creciente, pasa por la discontinuidad y sigue creciente, ¿no? Acá vengo creciente, pego un salto con una discontinuidad y sigo creciente. O sea, al igual que las asíntotas verticales, al buscar las raíces de la derivada y los puntos de discontinuidad de la derivada, lo que busco son candidatos a valores extremos o a cambio de comportamiento del gráfico de la función. ¿Sí? Entonces yo tengo que f' de x es menos x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces yo me voy a analizar el signo de la derivada de menos infinito hasta menos 1, de menos 1 al 1 y del 1 al más infinito. O sea, la tabla, si se fijan, es igual a la del ejemplo anterior. Tengo los mismos valores. La diferencia ahora es que en menos 1 no existe la derivada. ¿Sí? Y tampoco existe la función. O sea que en menos 1 y en 1, por más que haya un cambio de comportamiento, no puede haber ni un máximo ni un mínimo, porque la función en ese punto tiene un agujero o una asíntota. Bueno, en este caso, si analizamos, si miramos esto, es menos 1 por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Caso particular esto es siempre positivo. Esto es un cuadrado más 1, así que es positivo, y esto es algo elevado al cuadrado, así que siempre positivo. 0 no puede ser porque está dividiendo. Así que este cociente siempre es positivo. Multiplicado por este menos 1, no importa qué valor le ponga a la x, me queda negativo, negativo, negativo. O sea, tengo una función que siempre baja. Si yo me quisiera hacer el gráfico, ¿qué teníamos? Teníamos una asíntota horizontal en el 0. Tenía una asíntota vertical en el menos 1 y una asíntota vertical en el 1. Mi función siempre baja, y supongo que hará algo así. Si miráramos los límites laterales en el menos 1 y en el 1, me tendría que dar este tipo de comportamiento. Leo de izquierda a derecha, viene bajando. Baja, baja, siempre baja. ¿Por qué se da eso? Porque su derivada es siempre negativa. ¿Sí? En el ejercicio 13 de la práctica van a encontrar un ejército de funciones para trabajar con respecto a crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Digo, ¿cuál podemos hacer? Hagamos un clásico. ¿Qué número de hoja es? Uy, jodame que no era el número. 5, esto era 6 y esto es 7.
No, ¿qué me gustaría hacer? A ver, bien. Vamos a otro ejemplo parecido al de recién. Tengo 1 sobre x cuadrado menos 1. Lo mismo de antes, tengo que el dominio son los reales menos el 1 y el menos 1. O sea que acá tengo candidatos a asíntotas verticales, y al igual que el caso anterior, tengo asíntota vertical en 1 y menos 1, y tengo una asíntota horizontal en 0. O sea, en cuanto a asíntotas se comporta exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si yo esta función la derivo? Me queda la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, sobre el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea, me queda la derivada de 1 es 0, por todo esto se me muere. Menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea que mi derivada me queda menos 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de mi derivada? Me queda los reales menos el 1 y el menos 1. No puedo poner un 1 acá abajo ni un menos 1 porque me queda un 0 dividiendo. ¿Sí? Aunque esto se me desapareciera, digo, como el dominio de la función es este, recuerden que el dominio de la derivada nunca puede ser más grande que el dominio de la función original. ¿Sí? O sea, o es el mismo o es más chico, tiene más restricciones, que son esos puntos de no derivabilidad. Ahora, a diferencia del ejemplo anterior, si yo busco las raíces de esto, me queda que menos 2x tiene que ser 0, por lo tanto x tiene que ser 0. O sea, tengo una raíz. Y es una raíz en donde la función está definida. O sea, hay un punto que puede ser máximo o puede ser mínimo. ¿Sí? De vuelta, este es un candidato a máximo o mínimo. Puede ser que no sea ninguna de las dos cosas. ¿Sí? O sea, que la derivada valga 0 no quiere decir que hay una cima de montaña o un fondo de valle. Podría haber otra cosa que vamos a ver la semana que viene, que sería un punto de inflexión. Entonces, ahora para armarme la tabla de análisis, me aparece un nuevo valor, que es el 0, aparte del 1 y el menos 1. O sea, tengo de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, y de 1 a más infinito. Tengo la derivada, tengo la función. En el menos 1, ni la función ni la derivada existen. Si bien puede haber un cambio de comportamiento, acá podría venir subiendo y acá bajando, en el menos 1 no hay ni un máximo ni un mínimo porque no hay punto. Lo mismo en el 1. Pero en el 0, ¿sí? La derivada vale 0 y la función existe. Así que acá podría ser que hubiera un máximo o un mínimo. Para analizarlo, igual que siempre, voy a ver el signo de la derivada en estos 4 intervalos. Mi función derivada está acá. ¿Sí? Si miramos, esto de acá abajo es siempre positivo. Digo, fíjense cómo yo trato de ir ahorrándome las cuentas, ¿no? X cuadrado menos 1 al cuadrado. Digo, puedo agarrarme un número acá, un número acá, un número acá y un número acá, pasarlo por la función y mirar el signo de lo que me pasa, del número que me da. Yo me trato de rebuscármelas para evitarme las cuentas. Digo, esto es siempre positivo. Así que el signo de esta división depende del signo de acá arriba. Si lo de arriba es positivo, me queda positivo sobre positivo. Será positivo. Si lo de arriba es negativo, negativo sobre positivo, me queda negativo.
Así que de esta parte me voy a olvidar y voy a trabajar con la de arriba. Si agarro un valor acá, en este intervalo es negativo. Por este número negativo me queda positivo. Positivo dividido positivo me queda positivo. Insisto, si yo agarro y digo f de menos 14, que está dentro de este intervalo, pongo el menos 14 y hago las cuentas, llego a un número positivo y puedo leer el mismo resultado. Entre menos 1 y 0 también tengo números negativos. Por el menos 2 me queda positivo, dividido esto que es positivo, me queda positivo. O sea que mi función viene subiendo en el intervalo menos infinito menos 1, sigue subiendo en el intervalo menos 1, 0. Entre 0 y 1 tengo números positivos. Positivo por negativo me queda negativo. Dividido positivo me queda negativo, baja. O sea que tengo acá, tengo un mínimo, no, un máximo relativo. ¿Por qué? Porque mi función viene subiendo y pasa a bajar. Del 1 en adelante pongo un número positivo, así que toda esta cuenta me queda negativo, sigue bajando. Entonces, si yo me quisiera hacer un gráfico, el máximo relativo, quiero ver a qué altura está. Entonces hago f en 0. O sea, la función original en 0 que me da menos 1. Entonces, con esta información y con la información de las asíntotas, yo me puedo hacer mi gráfico. O sea, yo sé que en 0 mi función vale menos 1. Y ahí hay un máximo, o sea, hay como un pico de montaña. Sé que en 1 tengo una asíntota vertical. Tengo que en menos 1 tengo otra asíntota vertical y también tengo una asíntota horizontal en 0. Todos esos cálculos no los hicimos porque los hicimos en clases anteriores. Ahora, ¿qué me dice mi gráfico? Que de menos infinito a menos 1 viene subiendo. De menos infinito a menos 1 viene subiendo. Arranca más o menos parecido a la asíntota horizontal. Y viene subiendo y se tiene que pegar a esta. O sea, hará algo así. Entre el menos 1 y el 0 también está subiendo. Pero viene subiendo. Tiene que llegar hasta acá, así que va a tener que venir así. Si nos fijamos, en este tramo está subiendo y en este tramo está subiendo. Sin embargo, la forma del gráfico es diferente. Principalmente la curvatura. Acá está como curvado hacia arriba y acá está curvado hacia abajo. ¿Sí? O cóncavo y convexo, o convexo y cóncavo. No hay acuerdo con esas cosas. ¿Sí? Con respecto a cómo hay que mirar las curvas. Justamente esta cuestión de curvatura, hacia dónde está curvada la gráfica de nuestra función, es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Lo bueno es que se hace también con la derivada, pero con la derivada de la derivada. O sea, la derivada segunda nos va a dar información sobre la curvatura del gráfico. Del 0 al 1, mi tabla me dice que va bajando, o sea, va bajando y lo voy pegando a la asíntota. Y del 1 al más infinito también sigue bajando, pero parte pegado de la asíntota vertical y se pega a la asíntota horizontal. Y ahí tengo un gráfico de mi función. ¿Sí? Acá vemos que tengo un máximo relativo. ¿No? Hay un montón de puntos que están más altos que mi máximo. Y acá está el menos 1. Pero en esta región, por ejemplo, entre el menos 1 y 1, esta función tiene el máximo. Ese es el máximo de toda esa región. ¿Sí? Justamente, bueno, digamos, con esto hay que pelearse con todos los distintos casos. Digo, por ejemplo, un último ejemplo, para pensar lo mismo, algo que no hicimos hasta ahora. Imaginemos que yo tengo x al cuadrado, si x es menor o igual que 0, y x cuadrado menos 3x, si x es mayor que 0.
El dominio de mi función son todos los reales. ¿No? Acá tengo todos los números menores o iguales que 0 y mayores que 0. No hay discontinuidad. O sea, no hay discontinuidad, no. No hay valores donde no esté definida. Me congelé. No sé si me siguen escuchando ustedes. Yo veo que mi imagen está Sí, sí. trabada. Va, nosotros Sí, ¿Sí? sí, vemos bien. bien. Ok. Espero que la grabación continúe bien. Digo, la función está definida en todos los reales. Sin embargo, no es continua en todos los reales, ¿no? Porque esta función no es continua en x igual a 2. Igual a 2, igual a 0. Sí. Ah, no, sí es continua en 0. Estoy diciendo estupideces. La estaba pensando con un 2, por eso digo. No es continua. A ver, en 0, si me acerco al 0 por izquierda, me da 0. Si me acerco al 0 por derecha, me da 0. ¿Sí? O sea, continua es en todos los reales. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo? ¿Qué me queda la derivada? Me queda 2x si x es menor estricto que 0 y 2x menos 3 si x es mayor que 0. Recuerden que cuando me armo la derivada de una función partida, el punto de corte lo saco para analizarlo aparte. Porque yo no sé si es derivable en ese punto. Al sacar ese punto, trabajo en abiertos en donde puedo derivar por reglas sin problema. Si miramos esta función, no es continua en x igual a 2, a 0, dale con el 2, a 0. ¿Sí? Si yo me fijo, esta función no es derivable en x igual a 0. O sea, el dominio de mi función derivada es los reales menos el 0. O sea, se me achica el dominio al derivar. Fíjense que si me acerco al 0 por la izquierda, tiende a 0. Si me acerco al 0 por la derecha, tiende a menos 3. La función derivada tiene una discontinuidad ahí, así que ahí no es derivable. Entonces, ¿qué voy a buscar? Busco raíces de f' de x. Para analizar crecimiento y decrecimiento hago exactamente lo mismo que siempre. Entonces, ¿qué puede pasar? Si x es menor que 0, juego con esta fórmula. 2x igual a 0. O sea, hacer esto en este ámbito es resolver esto. X igual a 0. Pero x igual a 0 y x menor que 0 no existe. O sea, a la izquierda del 0 mi función no va a tener ni un máximo ni un mínimo. No se anula la derivada nunca. Y no es discontinua la función. Si x es mayor que 0, tengo 2x menos 3 igual a 0. O sea, 2x igual a 3, x igual a 3 medios. O sea, 3 medios es mayor que 0, este efectivamente es un 0 de la derivada. Entonces, cuando me voy a armar mi tabla de análisis de la función, tengo que considerar los ceros de la función derivada y las discontinuidades de la derivada. Fíjense que acá tengo una discontinuidad de la derivada que no es de la función, a diferencia de los casos anteriores. O sea, tengo de menos infinito hasta el 0, del 0 al 3 medios, y del 3 medios al más infinito. La derivada y la función. En 0 la derivada no existe. En 3 medios la derivada vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa de menos infinito a 0? Si agarro un valor negativo, pongo el valor negativo, entra acá con la derivada, me queda 2 por un número negativo, me queda negativo. Así que mi función baja.
que pasa en 0,3 medios. 0,3 medios es mayor que 0. Así que, por ejemplo, acá tendría que poner un 1. Podría poner un 1, ¿sí? Qué sé yo, el 1,2, el 0,3, pero lo tengo que poner en esta fórmula. Si pongo un 1 acá, 2 por 1, 2, menos 3, me queda menos 1. O sea, me queda negativo. O sea que mi función baja. ¿Sí? Y de 3 medios a más infinito, tomo por ejemplo el 8, lo pongo acá, porque es más grande que 0, 2 por 8, 16, menos 3, me queda positivo, mi función sube. Acá baja, pasa a subir, hay un mínimo relativo, en principio. Y ahora me puedo hacer un gráfico, que si nos fijamos, el gráfico de esta función, f de x igual a x al cuadrado con x menor o igual que 0. X al cuadrado menos 3x, x mayor que 0, yo lo podría haber hecho sin necesidad de utilizar derivadas. ¿Por qué? Porque esto es una función cuadrática y una función cuadrática que los trabajamos en el ingreso. O sea, si yo miro, digo, a ver, esta función, tengo x al cuadrado, vamos a trabajarlo como una función partida, a ver si me encuentro rápido los útiles escolares. Sí. Digo, x al cuadrado es esta parábola, ¿sí? La que tiene vértice en 0. Pero ¿cuándo vale esta parábola? Cuando x es menor que 0, menor o igual que 0. Tengo este punto y me quedo con toda esta parte. Todo el resto lo borro. Ahora, esta parábola es x por x menos 3. O sea, es una parábola que tiene una raíz en 0, la otra raíz en 3, o sea que su vértice está en 3 medios. ¿Sí? Si pongo el 3 medios acá, me queda 9 cuartos menos 3 por 3 medios, o sea, me queda 9 cuartos menos 9 medios, o sea, me queda menos, esto sería menos 18 cuartos, menos 9 cuartos. O sea que el vértice lo tengo acá, piqui, 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 menos 9 cuartos. Y esta es mi otra parábola. Así. Pero ¿cuándo corre esta parábola? Cuando x es mayor que 0, o sea, de acá para allá. Me queda así y me queda así. Y el resto lo borro. Si nos fijamos, justamente en 0 tengo una parábola que viene así y la otra así. Acá tengo un punto anguloso. Por eso la derivada en 0 no existía. ¿Sí? No hay cambio de comportamiento porque viene bajando y sigue bajando. Vimos que de menos infinito a 0 venía bajando y de 0 a 3 medios sigue bajando. ¿Sí? Podría haber pasado que esta función viniera subiendo y después siguiera bajando. Ahí tendría un máximo relativo en un punto de no derivabilidad. Bajo hasta acá y después sube. Ahora, mirando el gráfico, este punto es el más bajo de todos, porque mi función viene de acá arriba y después sale para acá arriba. O sea que no es un mínimo relativo, sino que en este caso yo puedo hablar que esto es un mínimo absoluto. Pero a partir de la lectura del gráfico, ¿no? Es más, puedo ver que la imagen es de menos 9 cuartos a más infinito. Digo, en el ejercicio 13 tienen para ver crecimiento y decrecimiento. El 14 habla de concavidad positiva y negativa. ¿Sí? Si quieren, pueden olvidarse un rato del 14, de la parte de concavidad y puntos de inflexión, y usar los ejercicios del 14 para practicar también crecimiento y decrecimiento. ¿No? Porque, insisto, después en el parcial, cuando agarremos una función, le vamos a pedir un análisis completo.
¿Qué es análisis completo? Analizar asíntotas, crecimiento y decrecimiento y concavidad. Hasta ahora en la clase de hoy podemos hacer asíntotas y crecimiento y decrecimiento. Se pueden agarrar las funciones del ejercicio 14 y usarlas para practicar. ¿Sí? Lo mismo en el 16, dice, hacer un estudio completo. Bueno, del estudio completo podemos hacer la parte de crecimiento y decrecimiento y asíntotas de las funciones del ejercicio 16. Nos va a faltar la parte de, ¿cómo se dice? De concavidad, pero ya una parte está hecha. ¿Sí? Y en el 18, 19 y 20, ¿sí? Trabaja sobre una cuestión de un teoremita que me dice que si yo tengo f de x continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, f de x alcanza el máximo o mínimo absolutos en AB. Pero para decir el teorema de Weierstrass. ¿Sí? En realidad era una función continua en un intervalo cerrado. Me había dicho que alcanzaba el máximo y el mínimo absoluto, o que estaba acotada. Bueno, ¿qué me dice este teorema? Que si es derivable en AB, entonces el máximo y el mínimo absoluto están, ¿sí? Estos están en un punto de derivada 0 o en los extremos. O sea, esto sí me dice cómo encontrar el máximo y el mínimo absoluto cuando trabajo en un intervalo cerrado. Si trabajo en un intervalo abierto no lo puedo asegurar. Podría no haber un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Sí? O si está abierto en uno de los costados. Pero si el intervalo es cerrado entre los dos, el máximo y el mínimo se dan en un punto de derivada 0 o en los extremos. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo en menos 1, 2. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Digo, obviamente es continua y derivable en el intervalo considerado. Entonces, me calculo la derivada. F' de x es 3x cuadrado. Busco la raíz. F' de x igual a 0 es 3x cuadrado igual a 0, x igual a 0. ¿Qué es lo que me dice el teorema? El máximo y el mínimo están en x igual a 0 o en x igual a menos 1 o en x igual a 2. En uno de estos tres. El máximo y el mínimo absoluto. ¿Cómo decido en cuál de los tres está cada uno de estos dos? La forma más fácil. Hago f en 0. 0 al cubo me da 0. F en menos 1. Menos 1 al cubo me da menos 1. F en 2. 2 al cubo me da 8. El que me da el valor más alto es el máximo. El que me da el valor más bajo es el mínimo. Y estos son máximos y mínimos absolutos en todo el intervalo. ¿Sí? Acá dio la casualidad que son justo en los extremos. ¿Sí? Es más, ¿por qué? Porque si vemos la función derivada es siempre positiva. O sea que la función es siempre creciente en todo este intervalo. ¿Sí? Justamente x al cubo tengo un caso en donde la derivada vale 0, en 0, y a la izquierda del 0, de menos infinito a 0, la derivada es positiva, y del 0 al más infinito la derivada es positiva. O sea que la función viene creciendo y sigue creciendo.
O sea, en 0, x al cubo tiene una raíz de la derivada que no es ni máximo ni mínimo. Ni máximo ni mínimo. Digo, otro ejemplo. F de x igual a 4x al cuadrado menos 13x. En 0,1, para hacer fáciles las cuentas. Digo, a ver, es continua y es derivable porque es un polinomio, cumple todas las cosas buenas que tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de mi función? Me queda 8x menos 3. O sea, entonces que 8x menos 3, ¿cuándo vale 0? Cuando x vale 3 octavos. Entonces, el máximo o el mínimo estará en f en 0, f en 3 octavos o f en 1. F en 0 vale 0. F en 1 vale 1. F en 3 octavos no tengo idea. ¿Sí? 4 por 3 octavos al cuadrado menos 3 por 3 octavos. O sea, esto es 4 por 9. 8 al cuadrado es 64 menos 9 octavos. Acá puedo simplificar y acá me queda 16. 9 16avos menos 18 16avos. Me queda menos 9 16avos. Entonces, en 3 octavos está el mínimo absoluto. Y en 1, en x igual a 3 octavos, en x igual a 1, está el máximo absoluto de esta función en este intervalo. Cuidado que es reducir el universo a un intervalo cerrado. Por eso puedo asegurar la existencia, ¿sí?, de máximo, mínimo, absolutos, porque tengo una función continua y derivable en un intervalo cerrado. A eso justamente apunta los ejercicios 18, 19 y 20. ¿Sí? Cuidado que si el intervalo no es abierto, ¿sí? Si el intervalo es abierto, no necesariamente alcanzas máximos y mínimos absolutos. ¿No? Digo, por ejemplo, la misma función de antes, f de x igual a x al cubo, en el intervalo, ¿cuál era el anterior? Menos 1, 2, menos 1, 2, abierto. Esta función no alcanza máximo, ni mínimo absolutos. Si yo hago el gráfico de la función, en menos 1 vale menos 1 y en 2 vale 8. Y la función hace algo así. Como esto es abierto, no hay ningún valor que sea el más alto de todos. Siempre puedo seguir subiendo un poquito más, aproximándome cada vez más al 2. Como esto es abierto, no hay ningún punto que sea el más bajo de todos, porque siempre me puedo aproximar un poquito más al menos 1 y encontrar un punto más bajo. Al cerrarlo, obligo a la existencia del máximo y del mínimo absoluto. Acá ni siquiera, no es que no hay máximos y mínimos absolutos, directamente no hay máximo ni mínimo. Por eso en el ejercicio 20 habla de si existen en el intervalo. ¿Sí? Bueno, y hasta el 20 pueden llegar. ¿Sí? Como les digo, de los ejercicios 14, 16, que hablan de concavidad, los que hablan de concavidad, agarren la función para pensar máximos y mínimos. Y de los que hablan
de análisis completos hagan la parte de crecimiento y decrecimiento. Como para practicar esta estrategia de, bueno, derivo, busco raíces, me armo la tableta con las raíces y me armo el estudio de función y trato de ir haciendo crecimiento y decrecimiento. Una buena estrategia en esta parte es tratar de generar un gráfico a partir de la información obtenida por la derivada y después agarrar la función y pasarla por un graficador. GeoGebra, MATLAB, ¿sí? Fuplot, Excel, el que quieran, que me haga la computadora un gráfico y chequear si mi gráfico está parecido al que me hace la computadora. ¿Sí? Nada, no avanzamos mucho en teoría acá, o sea, lo único que hacemos es una utilización como herramienta ahora de la derivada, del mismo modo que usamos el límite como herramienta para calcular asíntotas. Eso es otra cosa que pueden practicar con todas las funciones que aparezcan. También ir buscando, pensando cómo sería el cálculo de asíntotas, porque ahora se nos agrega como herramienta, ¿sí? A la hora de calcular asíntotas, como yo tengo que calcular límites, me pueden aparecer indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces puedo usar L'Hopital para resolver esas indeterminaciones. O sea, ahora que tenemos L'Hopital, tenemos más funciones con las que podemos trabajar. Algunas de ellas son las que aparecen en estos ejercicios.